Sean bienvenidos, hermanos. Todavía no habían recibido la bienvenida. Estamos contentos de verlo, hermana Conchita. Y a todos siempre nos alegra verlos, ¿verdad? Venir a este lugar donde alabamos al Señor, adoramos al Señor, agradecemos al Señor y aprendemos del Señor. Y claro, ya no quisiéramos estar aquí. ¿A dónde quisiéramos estar? En el cielo, ¿verdad? En el cielo. Muy bien. Entonces, hermanos, vamos a tener ahora un repaso, diría yo, de unas profecías relacionadas con el tiempo del fin y que están teniendo cumplimiento en este momento. Pero nosotros no podemos discernir su cumplimiento a menos que entendamos primero lo que la Biblia dice. Y entonces vamos a reflexionar, ¿no? A pensar en esto un momento, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Y debido a que vamos a abordar un tema que tiene como mucho símbolo de por medio, esto requiere su atención más perfecta, ¿no? Su atención máxima. Primero, nuestra lectura bíblica se encontraba en Isaías 4.1. Y en Isaías 4.1 dice que 7 mujeres echarían mano de un hombre diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Y claro, hay algunos sinvergüenzas que dicen: ya ven, hay 7 mujeres para cada hombre. Hermanos, eso no es lo que significa este verso, ¿verdad? ¿Qué significa? Comencemos por esto, ¿no? ¿Qué significa una mujer en la interpretación de las profecías de la Biblia? Y comenzamos en Isaías, el capítulo 54, vamos a explicarlo. Dice, Isaías 54, versos 5 y 6, dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Entonces notemos, en Isaías 54, 5 y 6 dice de que Dios es el marido, y dice que su pueblo es la esposa. Y en Jeremías, el capítulo 6 y el verso 2 dice: destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Y todavía en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios y el capítulo 11 y el verso 2 dice: os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, tanto los profetas como del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento utilizan la figura de una mujer para representar al pueblo de Dios, a la iglesia, a las iglesias. Además, recuerde usted que tenemos libros enteros acerca de esto. Por ejemplo, el libro de Cantares. En el libro de Cantares, el esposo es el Señor Jesucristo y la esposa, entonces, es la iglesia. Y lo mismo encontramos nosotros en el libro de Oseas.
En Oseas, la esposa infiel representa a la iglesia. Y Oseas representa el papel del esposo. Entonces, la primera cosa que usted debe reforzar, si ya lo sabía, o saber si no lo sabía antes, es que una mujer representa a una iglesia, a la iglesia. Cuando es la mujer pura, entonces es la iglesia de Dios, la iglesia verdadera. Y cuando es una mujer de mala conducta, entonces es una iglesia, pero no es la iglesia verdadera. ¿Estamos entendidos hasta ahí? Sí, ok. Entonces, pero dice acá que 7 mujeres echarían mano de un hombre. Entonces, ¿del hombre quién es? Fíjese usted que en Juan, el capítulo 19 y el verso 5, cuando el Señor Jesucristo estaba experimentando el juicio ante Pilatos, después de todo lo que había hecho y lo que había discurrido en esto, dice Juan 19:5, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. ¿Quién es el hombre? Jesús. Entonces, en el texto de Isaías, capítulo 4 y verso 1, las 7 mujeres representan ¿qué? Iglesias. Y el hombre representa ¿a quién? A Jesús. Pero ahora vamos de nuevo a Isaías 4:1 porque debemos entender el resto del verso. Ya entendimos 2 cosas, ¿no? Ya entendimos que las 7 mujeres son iglesias y que el hombre es Jesús, ¿verdad? El Señor Jesucristo, el Mesías. Pero ¿qué significa lo demás? Dice así: echarán mano 7 mujeres de un hombre, diciendo: nosotras comeremos nuestro pan. Entonces necesitamos saber qué es el pan. ¿Qué es el pan? Porque estas mujeres le están diciendo a estas iglesias, le están diciendo a Jesús: Señor, nosotros vamos a alimentarnos solas. No necesitamos que tú nos alimentes. Nosotros comeremos nuestro pan. Ahora, ¿qué representa el pan? Fíjense que el pan, en Hebreos, por ejemplo, en Hebreos el capítulo 5, y en los versos 12 al 14, el apóstol Pablo le dice al pueblo, ¿no? Ustedes, dice, ya deberían ser maestros, pero necesitan, dice, que se les esté repitiendo las enseñanzas básicas, rudimentarias, que son, ¿qué les dice? Que son leche. Ustedes necesitan, les digo, alimento sólido. Ajá, ¿y entonces qué es el alimento sólido? El pan. ¿Qué representa entonces el pan? La palabra, las enseñanzas, ¿verdad? Las enseñanzas. Y claro, nosotros aquí debemos hacer un paréntesis y preguntar: ¿y nosotros qué clase de alimento estamos comiendo? ¿Estamos todavía con leche? ¿O ya comemos alimento sólido? La idea de esta mañana es que usted reciba alimento sólido, ¿verdad? Entonces estas iglesias le dicen: no, Señor, no, nosotros no necesitamos que tú nos alimentes, nosotros nos vamos a comer nuestro propio pan. ¿Y cuál es su propio pan? Su propio pan es las tradiciones y las doctrinas de origen humano, es decir, lo que no tiene base en la Biblia. Ese es el propio pan que dicen estas mujeres, ¿verdad? Porque lo que está en la Biblia es lo que el Señor da. Ese es el pan del Señor.
¿verdad? Pero ellos dicen, no, nosotros nos vamos a alimentar de nuestra propia tradición, de nuestra propia creencia, de nuestros propios inventos. Y es interesante, hermanos, porque cuando nos toca trabajar con hermanitos de otras iglesias y que comenzamos a enseñarles lo que la Biblia dice, es increíble, ¿no? Porque hay que irles desmintiendo muchas de las cosas que antes les han enseñado que no están en la Biblia. Por ejemplo, el rapto secreto. Por ejemplo, que el infierno va a arder por toda la eternidad y Dios va a mantener torturando a la gente infinitamente, ¿verdad? ¿Sabe? Ese es pan que no viene del cielo. Ese es el propio pan de estas 7 mujeres, ¿verdad? Esa idea de que Dios escogió a unos para que vayan al infierno y así lo decretó, y que otros los escogió, no importa lo que hagan, para que vayan al cielo. Igual, eso no está en la Biblia, ¿verdad? Eso es pan de estas mujeres. Eso no es el pan del Señor. Pero entonces dicen, además, Señor, nosotros nos vamos a alimentar con nuestro propio pan, nuestras propias doctrinas, nuestra propia creencia. Y además dicen, y nos vestiremos de nuestras ropas. ¿Y qué son las ropas? En Apocalipsis, el capítulo 19 y el verso 8, hablando de los redimidos, dice que estos están vestidos con vestiduras blancas. Y dice ahí que las vestiduras blancas son las acciones justas de los santos. Es el testimonio de santidad. Es el carácter correcto, parecido al del Señor Jesucristo. Entonces, claro, pero estas mujeres están diciendo, no nos interesa, eso no nos interesa, la santidad no nos interesa, nosotros nos vamos a poner nuestra propia ropa. ¿Ah? Y esto a veces es literal también, ¿no? A veces. Entonces, claro, no hay ¿qué? No hay un interés en ¿qué? En la santidad. La santidad es dejada de lado. Así de que tenemos aquí unas iglesias que dicen, Señor, no, tu doctrina no tenemos la de nosotros, tu santidad no, nosotros así como estamos, nuestra propia ropa nos vamos a poner, solo queremos una cosa, dicen. ¿Cuál? Es solamente, dice, permítenos llevar tu nombre, quita nuestro propio. ¿Y qué es esto de permítenos llevar tu nombre? Decir, somos cristianos, iglesias cristianas, pero que dice que se alimentan de su pan y se visten con su propia ropa. No les interesa la santidad, no les interesa lo que Dios ha dicho. ¿Estamos entendidos hasta dónde vamos, hermanos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora, en Apocalipsis, el capítulo 17, las encontramos otra vez. Esas mujeres de las que habló Isaías 4, que no les interesa lo que Dios ha dicho y que no les interesa tampoco la santidad, las encontramos de nuevo en Apocalipsis 17. Y veamos el verso 5. Dice, y en su frente dice un nombre escrito, un misterio,
Babilonia la Grande. Y aquí aparecen las mujeres, ¿sí? La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces notemos acá que Apocalipsis 17:5 nos dice que hay una mamá y unas hijas, pero que la mamá y las hijas comparten algo. ¿Qué es lo que comparten? Dice que son rameras, es decir, se han prostituido. Y entonces la pregunta es, ¿en qué consiste la prostitución de estas mujeres? ¿En qué consiste? Siempre ahí en el capítulo 17, verso 2, dice, hablando de la gran ramera, de la mamá, dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces entendamos, hermanos, lo siguiente. Allá el apóstol dijo que había desposado a la iglesia ¿con quién? ¿Con quién? Con Cristo. Es lo mismo que dice también allá en Efesios. En Efesios, capítulo 6. Y es lo mismo que dijo en Isaías 54. El esposo de la iglesia, el esposo de la mujer honesta es Cristo. Cuando la mujer busca otro esposo que no es el esposo legítimo, que es Cristo, entonces dice que ella comete fornicación. Y entonces dice que estas, la gran ramera y sus hijas, ¿qué han hecho? Dice que han fornicado con los reyes de la tierra. O sea, ¿y quiénes son los reyes de la tierra? ¿Quiénes son? Son los gobiernos. Son los gobiernos. Esos son los reyes de la tierra, los que gobiernan, ¿verdad? Entonces, por eso es que las mujeres dicen, no Señor, no queremos tu pan, no queremos tus enseñanzas, no queremos tu santidad, lo que nosotros queremos es poder. Y el poder lo podemos conseguir a través de los reyes de la tierra, de los gobiernos. Y entonces dice que se unen con ella, esa es la fornicación, ¿verdad? Y por eso es que a esta mujer se le llama la gran ramera, porque ella ha fornicado con todos los reyes de la tierra. Y a las otras que están haciendo lo mismo en sus respectivos países, a esa le llama las hijas, también rameras. ¿Estamos entendidos hasta aquí, hermanos? ¿Sí? A ver, ¿qué es una mujer? Iglesia. ¿Qué es el hombre, el esposo? El Señor Jesucristo, correcto. ¿Sí? ¿Qué es el pan? La doctrina, ¿no? La enseñanza. Ajá. ¿Y qué es la vestidura? ¿Ah? La vida santa, la santidad, las acciones justas de los santos, dice, esa es la vestidura, ¿verdad? Y entonces dice que hay una mamá que es bien grande, por eso la llama, en el verso 1 lo llama como, la llama la gran, verso 1 del capítulo 17 de Apocalipsis, la llama la gran ramera, ¿verdad? Y entonces, y dice que ha fornicado con los reyes de la tierra. ¿Quiénes son los reyes de la tierra?
Los gobiernos, ¿verdad? Son los gobiernos. Muy bien. Vamos al taller. Vamos bien. Ahora, hermanos, fíjense que es interesante porque yo no sé si ya ustedes entienden qué es esto del nacionalismo cristiano. ¿Cuántos tienen claro esto del nacionalismo cristiano? A ver, levanten la mano. ¿Nadie? Entonces los invito para que vean el video del sábado pasado ahí en YouTube, en Verdad Adventista. El que yo presenté ahí, véanlo, hermano, ahí yo explico eso. No quiere decir que no lo han visto. ¿Verdad? Pero voy a explicarlo ahora. Miren, cuando Dios saca a Israel de Egipto y lo establece como una nación, Dios no le da el poder absoluto a Moisés. Dios le da el poder civil a Moisés y le da el liderazgo religioso a Aarón. Aparte. Y en el tiempo de Jesús, y si quiere más detalles, vaya y mire el estudio este que le digo, se llama, búsquelo ahí dice Verdad Adventista, Nacionalismo Cristiano, ahí lo va a encontrar, si quiere más detalles. Pero ya en el Nuevo Testamento a Jesús le pusieron una trampa y Jesús dijo, dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. La religión y la política no deben mezclarse jamás. Porque a través de toda la historia, eso siempre trae persecución, siempre trae atropello, siempre trae ¿qué? Problemas a la libertad de conciencia. Y entonces, a esa mezcla de la religión y la política es lo que se le llama aquí fornicación. Entonces a estas mujeres no les interesa el poder de lo alto, ellos quieren poder político aquí. Y hermanos, es interesante, porque mire, países como Brasil, por ejemplo, en países como Brasil, el voto religioso es un voto importantísimo. Y hay un montón de ¿qué? De pastores como diputados o congresistas. Y en Estados Unidos, ahora que está en la precampaña, miren, las iglesias están batallar y batallar y batallar y batallar para darle vuelta a este principio de la Constitución que separa la iglesia del Estado. Y entonces ellos lo que están diciendo es, ya la corrupción es tan grande, la degeneración es tan grande que es necesario imponer el cristianismo y sus valores morales con el poder del gobierno. Y ellos dicen, claro, llaman a eso nacionalismo cristiano. Hermanos, eso es abominable delante de Dios. Eso es lo que aquí le llama fornicación con los reyes de la tierra. ¿Estamos entendidos? Entonces entendamos esto, ¿verdad? Ahora, es interesante, ¿por qué? Porque hasta este momento, estos poderes que han rechazado el pan y la vestidura que el Señor Jesucristo les ofrece, lo han rechazado. A cambio de eso han tomado, ¿qué? Han tomado de los hombres, de la cultura, de la política, su línea, su agenda. Y es interesante, hermanos, porque la Biblia no utiliza un símbolo único
para representar a los diferentes actores. Utiliza varios símbolos. Entonces, hasta este momento hemos visto cómo estas iglesias son representadas, ¿por qué? Por mujeres. Pero luego, cuando nosotros vamos a Apocalipsis, el capítulo 13, y en el verso 1, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes. Perdón, estoy leyendo el 11, el 1. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas, dice, un nombre blasfemo. Ahora noten lo siguiente. Aquí el símbolo ya no es una mujer. Aquí el símbolo, ¿qué es? Es una bestia. Y allá en el libro de Daniel dice que una bestia es un reino. Eso es lo que dice. Daniel dice que una bestia es un reino. Pero ¿qué relación o cómo conecta esto con Apocalipsis 17, con la gran ramera? Conecta en esto. Dice que sus cabezas tienen ¿qué? Nombre blasfemo. Y allá en Apocalipsis 17, el verso 3, dice de que está llena de nombres blasfemos. Eso es lo que nos dice de qué, de que esta bestia de Apocalipsis 13:1 es la misma gran ramera. ¿Estamos entendidos? ¿Estamos entendidos? ¿Sí? Ok. Recuerden, el identificador es que tiene nombre blasfemo, ¿verdad? Ahora vamos al 11. En el 11, el verso 11 del capítulo 13 dice, pero antes de ir al 11 hay una cosa que es interesante, porque a mí me llama la atención. Mire, la Biblia es maravillosa. Porque el apóstol Juan dice, me paré sobre la arena del mar. Arena. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, cuando estaba hablando de qué, estaba hablando del reino que Él había venido a establecer. Él dijo lo siguiente, Él dijo, y cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edifica sobre qué. Sobre la arena. No, sobre la roca. Pero dijo, ahí aquí va el punto, ¿no? Pero dijo, a aquel que oye estas palabras y no las hace, las oye, pero no las hace, le compararé, dijo, a un hombre insensato, imprudente, que edifica ¿sobre qué? Sobre la arena. Hermanos, y entonces dice que va a venir la tempestad y todo eso va a dar vuelta, se va a arruinar. Y entonces aquí el apóstol dice, me paré sobre la arena del mar, y ahí en la arena dice que en el mar vio que estaba saliendo la bestia. Esa bestia tiene como fundamento que la arena, es decir, no está basado en qué, en la palabra del Señor. Por eso es que allá en Isaías 4 dice que come su propio pan. O sea, ven ustedes cómo es la misma cosa dicha con diferentes palabras, pero es la misma cosa. Y entonces dice que sale del mar, y en el verso 15 del capítulo 17 dice que las aguas en donde se sienta la ramera, de 17, son estas mismas aguas, son este mar. Dice que son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces tenemos aquí pues que la bestia de Apocalipsis
13:1 es la misma gran ramera. ¿Estamos entendidos? ¿Estamos entendidos, hermanos? ¿Están despiertos, hermanos? ¿Ah? Algunos hablan más fuerte cuando están dormidos, cuando están despiertos. Muy bien, entonces, pero vamos ahora al verso 11 del capítulo 13 de Apocalipsis. Y en el verso 11 dice, después de que había visto esta primera bestia que sale del mar, después vi otra bestia, dice, que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, ¿pero qué? Pero hablaba como dragón. Ahora, noten, esta otra bestia representa a las hijas. Esta representa a las hijas. La del verso 1 representa a la mamá. Y la del verso 11 en adelante representa a las hijas. ¿Verdad? Todas estas que dicen, bueno, es que todas dicen, no queremos tu pan, queremos el de nosotros. No nos interesa la santidad, nosotros tenemos nuestro propio estándar. Ya no hay absolutos, ¿verdad? Y entonces, ahora note que dice que esta bestia tiene 2 cuernos semejantes a los de qué? A los de un cordero. Y hermanos, ¿qué significa el cordero? ¿Qué significa? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Juan Bautista presenta al Señor Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero es Jesús. Entonces dice que esta bestia tiene apariencia de cordero. Y recuerde usted que las mujeres en Isaías 4 dijeron, Señor, no nos interesa tu pan, no nos interesan tus vestiduras, solo tu nombre. Porque queremos tener apariencia de cordero. ¿Ah? ¿Quieren? Aparentemente, ¿qué? Son cristianas, ¿verdad? Tiene apariencia de cordero, pero cuando hablan, dice, ¿cómo hablan? Hablan como dragón. Ahora, hermanos, pensemos un momento, ¿no? Miren, los símbolos en la Biblia no tienen ¿cómo se llama? Solo un significado, ¿no? Tiene varios. Por ejemplo, un león, ¿qué significa en la Biblia? ¿Ah? ¿Qué significa? Mire, un león puede significar Babilonia. En Daniel significa Babilonia, ¿verdad? Allá en Apocalipsis 5, el león de la tribu de Judá representa a Jesús. Y el león rugiente que anda buscando a quien devorar, ¿a quién representa? A Satanás. Es decir, el león tiene 3 posibles significados que dependen del contexto. Así es el dragón. El dragón representa básicamente tiene 2 significados. El significado primerito que encontramos en Apocalipsis 12, que dice que el dragón es la serpiente antigua que se llama, ¿cómo se llama? Diablo y Satanás, ¿verdad? Pero también el dragón representa al imperio romano, porque en el mismo capítulo 12 de Apocalipsis dice que el dragón se paró enfrente de la mujer cuando iba a dar a luz e intentó matar al niño tan pronto como naciese. Ahora, ¿quién hizo eso? Herodes. Y Herodes era un rey que
romano, era un rey vasallo del imperio. Entonces, el dragón primero representa a Satanás, pero también representa al imperio romano. Y entonces dice que esta bestia tiene apariencia de cordero, o sea, aparenta cristianismo, pero habla como el imperio romano. Habla como dragón. Y hermanos, ¿qué hace el imperio romano? Díganme. ¿Ah? ¿Cómo? El imperio romano tiranizó, persiguió a los cristianos, los arrojó a las fieras, los despedazó y en el tiempo de Nerón los quemó para alumbrar la ciudad. Y entonces dice que esta bestia, que pretende ser cristiana, habla como dragón, es decir, va a intentar que va a actuar como el imperio romano, ¿verdad? Y dice el verso 12 del capítulo 13 de Apocalipsis: dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Hermano, mire, el imperio romano al principio era pagano, pero a partir del año 476 que Roma cae, entra en un proceso en el cual el imperio romano, con su sede en Occidente, comienza a transformarse en un imperio papal, religioso, en donde el obispo de Roma logra engañar a toda Europa para hacerles creer de que su autoridad está encima de la autoridad de todos los reyes. Que el emperador de Roma le dio, por medio de una donación que se llama la donación de Constantino, le dio toda esa autoridad y le dio todas esas propiedades del imperio que antes pertenecían al imperio romano, ahora que se las había dado a él. Después se comprobó que eso era una mentira, que era un fraude. Sin embargo, los reyes creyeron eso y los reyes quedaron ahí sujetos a esa historia. Y es por medio de estos reyes que se persiguió a todos aquellos que eran fieles a la Sagrada Escritura y que dijeron, nuestro rey es el Señor Jesucristo, y no reconocemos las tradiciones, no reconocemos otra autoridad más que la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, claro, hablar como dragón entonces significa imponer una religión a la fuerza. Y si no la acepta, aténgase a las consecuencias. ¿Cuáles? ¿Ah? Primero, dificultades económicas porque no podrá comprar ni vender. Persecución. Y hermanos, el mundo está preparándose para eso. Mire, es increíble.
Estaba mirando esta semana y claro, hay mucho de esto, y algunas cosas serán ciertas, otras no tanto, acerca de lo que viene para el mundo. Y dice que en esto que viene para el mundo hay tres grandes cosas. Una, dice, es que nadie va a tener vida privada. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo, va a estar ¿cómo? Con cámaras por todos lados. Además, su teléfono. De tal manera que los gobiernos van a tener todos los detalles de lo que usted dice, de lo que usted hace. Y algunos llegan al extremo de decir de que con la inteligencia artificial y todas estas cosas como Neuralink y todo, a algunos hasta les van a implantar un chip en el cerebro también para poder mirar ahí los pensamientos. No sé si eso será posible, así dice. Pero el punto, hermanos, es el siguiente. Mire, es interesante, porque esto parece bueno. ¿Por qué parece bueno? Mire, ahora un asaltante en un microbús, al poco rato ya lo han capturado. ¿Y por qué? Porque quedó grabado. Quedó grabado. ¿Y qué? Si usted va y se pasa un semáforo, ahí lo grabó, ya le pusieron la multa. Vigilancia, hermanos. Vigilancia. Entonces, si hay una ley que dice que usted debe trabajar el sábado y descansar el domingo, ahí va a quedar. ¿Verdad? Vigilancia, eso es una cosa. La siguiente cosa, hermanos, es el control de la economía. Es el control de su dinero. Mire, hay en el mundo ahora, ¿qué? Hay en el mundo ahora un esfuerzo para que la gente ya no use dinero en efectivo. Que todo sea por medio de ¿qué? Por medio del uso del teléfono. Y claro, hay un montón que se alegran con esto, ¿no? Porque dicen, no, sí, desde la casa ya no necesito ir a hacer cola al banco, es bien, entonces uno ya no anda dinero en efectivo en la bolsa, entonces ya no le pueden robar la cartera, etcétera. No, qué bonito. Sin embargo, ¿qué? Sin embargo, con solo que le bloqueen su cuenta, usted ya no tiene nada. Ya no puede gastar nada. Ya no puede comprar ni vender. Es lo que dice Apocalipsis 3. Entonces, esa es la segunda cosa. Primero es vigilancia. Segundo es control de la economía, sacando que ya no se use el dinero en efectivo. Y tercero es lo que se llama un sistema de crédito social. ¿Y qué es este? Debido a que usted estará súper vigilado, si usted hace exactamente como el gobierno manejado por las religiones apóstatas lo dice, entonces usted va a recibir alta nota. Usted va a ser un ciudadano ejemplar. Y entonces usted va a poder tener beneficios sociales. Pero si usted es un rebelde, y usted no hace lo que el gobierno manejado por estas religiones apóstatas dice, entonces usted será un mal ciudadano. Y usted tendrá baja nota. Y si usted tiene baja nota, pocos puntos, le van a prohibir viajar, no va a tener acceso a servicios que el gobierno ofrece, sus hijos no van a poder ir a ciertas escuelas, etcétera.
si es mal ciudadano, al punto que hasta lo pueden meter preso o más. Hermanos, esto está siendo ensayado ya en China, por ejemplo, y en ciertos lugares de Europa. Ya está. Y ahora imagínese usted, viene en camino, porque esto viene en camino. Estas iglesias que están diciendo que para detener toda la corrupción que hay, esta de la homosexualidad, de la depravación, de la droga, de la pederastia, de todo eso, que para detener toda esa maldad, entonces los gobiernos tienen que estar manejados prácticamente por las iglesias para que todo sea como, para que todo se haga conforme al cristianismo de ellos, no al cristianismo de la Biblia. Y entonces están diciendo que como parte de todo eso, se necesita un día de descanso para la familia, un día de descanso para los trabajadores, para los sindicatos, un día de descanso para el medio ambiente, para que los carros al no salir, los buses al no funcionar, entonces que no echen humo. ¿Y cuál es el día de descanso? ¿Ah? No, Señor, porque ellos han dicho no queremos tu pan. Entonces no es el sábado, es el domingo. Porque ellos han dicho no queremos tu pan, no nos interesa tu santidad. Nosotros tenemos la de nosotros. ¿Ah? ¿Y entonces qué? Todos aquellos que se mantengan fieles a los mandamientos de Dios estarán en problemas. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿y cómo es que esta bestia con apariencia de cordero va a lograr engañar? ¿Cómo? ¿Cuál es la respuesta? Apocalipsis capítulo 13, versos 13 y 14. Dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y ojo, oiga lo que dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ahora, noten. Es increíble cómo para un montón de gente la verdad se define no por la palabra de Dios, sino por los milagros. No, dice, es que mire, a mí me habló y me dijo tal cosa. ¿Quién le habló? Si lo que le dijo es contrario a lo que está escrito, el que le habló fue un demonio. Porque Dios no se contradice nunca. No, pero mire, es que mire cuánto milagro, no sé qué. Sí. Pero ¿qué dice acá? Dice que a esta bestia que se le ha dado la potestad de hacer ¿qué? De hacer señales, y que esas señales van a engañar al mundo. Hermanos, su fe no debe descansar sobre la emoción, sobre los milagros, debe descansar sobre un escrito está. Sobre la Biblia, ¿verdad? Y es interesante, ¿por qué? Porque usted va a ver los milagros, yo los voy a ver, y van a ser milagros innegables.
Pero dice Apocalipsis 16, los versos 13 y 14: vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Espíritus de qué dice? De demonios. ¿Qué hacen? Milagros. Hacen señales, milagros. ¿Y a dónde van? A los gobiernos. ¿Para qué dice? A los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos para la gran batalla del Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos, recuerden muy bien esto, recuérdenlo. Los milagros no son garantía de nada. Edificamos sobre la roca de la palabra de Dios. Sobre un escrito está. Puede haber milagros maravillosos, pero si contradice el escrito está, eso no viene de Dios. Ahora, no olvide usted que dice que la bestia tiene apariencia de cordero, parece cristiana. Pero es interesante, hermanos, porque aquí el simbolismo que había comenzado con una mujer, que luego pasó el símbolo a ser una bestia, aquí ya hay otro símbolo, porque dice el falso profeta. El falso profeta. Y hermanos, ¿qué es un profeta? ¿Ah? Un profeta es eso, es un mensajero de Dios. La gente piensa que un profeta es alguien que adivina, ese es un adivinador. No es un profeta. Profeta es un heraldo, es un vocero, es un mensajero. Dios le da un mensaje para que Él lo entregue. Eso es un profeta, ¿verdad? Pero note que aquí le llama ¿cómo? Le llama a esta bestia que sale de la tierra, que allá en Apocalipsis 17 le llamó las hijas de la gran ramera, aquí le llama falso profeta. ¿Y por qué? Le llama falso profeta porque ellos dicen, no, nosotros creemos en la Biblia. Creemos en la Biblia. En otras palabras, ¿qué? Lo que Dios ha dicho. Mentira. Dios jamás en ningún lado ha dicho que el domingo debe ser el día de descanso. Y es interesante, hermanos, porque en Sardis, en el mensaje que encontramos para la iglesia de Sardis, el Señor reprende precisamente a esta gente y le dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto, ¿verdad? Y es interesante porque les voy a contar. Fíjense que cuando el bautismo en agua, en la Reforma Protestante, las verdades se han venido recuperando poco a poco. Y cuando los hermanos descubrieron que el bautismo era de adultos y que era bautismo en agua, los mismos protestantes, oiga bien, los mismos protestantes comenzaron a perseguir a aquellos que ahora estaban presentando esa verdad bíblica al extremo. Mire, es increíble, al extremo. Y decían, bueno, estos dicen que hay que sumergir a la gente en el agua. Pues así los vamos a matar. Y los agarraban y los metían en el agua y los tenían ahí hasta que se ahogaran.
Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces, y por eso es que le llama falso profeta, porque pretende, anda con una Biblia debajo del brazo, pero ¿qué? Pero la Biblia dice una cosa y él cree otra, y él hace otra. Y lo más grave es que, note que dice que estos espíritus de demonios los llevan ¿a dónde? ¿Los llevan a qué? Van a los reyes de la tierra, es decir, a los gobiernos, van a buscar el poder de los gobiernos para imponer la religión. Eso es hablar como dragón, ¿verdad? Pero Apocalipsis 19, verso 20, describe al final lo que va a pasar con todo esto. Dice, y la bestia fue apresada. Esto es la gran ramera. Y con ella dice el falso profeta. Estas son las hijas, que había hecho delante de ella señales, milagros, con los cuales había engañado a los que recibieron, ¿qué cosa? La marca de la bestia. Entonces, hermano, si usted le da más importancia a los milagros que a la palabra de Dios, usted va directo a recibir la marca de la bestia. ¿Estamos entendidos? ¿Estamos entendidos, hermanos? Para ahí va, ¿verdad? Y hermanos, es interesante, ¿por qué? Porque fíjese que en el Evangelio de Mateo nosotros tenemos un resumen de todo esto. Resumen. Vamos a ir ahí, hermanos, al Evangelio de Mateo. Mateo, el capítulo 14. ¿Lo tienen? ¿Sí? Mateo, el capítulo 14 y el verso 1 dice: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criadas: este es Juan Bautista, que ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía el pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Verso 8. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces, hermanos, ¿qué tiene que ver esto con todo lo que hemos dicho antes? Es el resumen. Es el resumen. Vamos a ver por qué es el resumen.
Volvamos de nuevo al verso 1. Primero, ¿quién está al mando? Herodes. Herodes, ¿a quién representa? ¿A quién? A los gobiernos, a los reyes de la tierra, representa Herodes, ¿verdad? Pero dice acá que Herodes había metido en la cárcel a Juan porque Herodes le había quitado la esposa a su hermano. Herodías era la esposa del hermano. Entonces, ¿qué era Herodías? Una mujer fornicaria, adúltera. Entonces, Herodes representa a los gobiernos y Herodías representa a la mujer ramera, a la gran ramera. ¿Estamos entendidos? Sí, ok. Entonces, ahora note que ya tenemos ahí que tenemos a los reyes de la tierra y tenemos a la gran ramera. Pero la cosa sigue, porque dice que en el verso 6, cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Entonces, esta muchacha, ¿a quién representa? ¿Ah? A las hijas de la ramera. Y a mí me llama la atención, hermano, porque fíjense que dice que la hija danzaba, ¿verdad? Y eso tenemos aquí un montón de gente hablando de danzas en la iglesia, ¿verdad? Entonces, la hija, la que bailó, esa representa a las hijas de la gran ramera, ¿verdad? Y ahora note que el verso 7 dice que Herodes le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Y a mí me llama la atención esto, hermanos. Porque ¿qué quiere decir? Herodes representaba ¿a qué? A los reyes de la tierra, a los gobiernos. Y es interesante, cuando el presidente actual de los Estados Unidos recibió su mandato, una de las primeras cosas que hizo fue comunicarse con el Vaticano y decirle: aquí estamos dispuestos a hacer toda su agenda. Y Herodes diciéndole a la mujer fornicaria, a la gran ramera, lo que tú quieras. ¿Ah? Y entonces dice, por lo cual dice, le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Y entonces la muchacha, ¿verdad?, le pregunta a la mamá: ¿qué quieres? Porque dice acá que ella, instruida por su mamá, le pregunta. Y por eso es que en Apocalipsis 13 dice que la segunda bestia, la bestia que sale de la tierra, hace todo lo que hace en presencia de la primera. Es decir, con el respaldo, con las órdenes, con la línea, con la agenda de la primera bestia. Y aquí lo dice así: instruida por su madre, dice. O sea, que al final de cuentas no es lo que Dios ha dicho, es lo que le dice su mamá, ¿verdad? Y entonces le dice: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y hermanos, ¿qué tenemos ahí? ¿A quién representa Juan el Bautista? ¿Ah? ¿A quién? Al remanente. Juan el Bautista representa al remanente. Recuerde que la misión de Juan era preparar al mundo para la primera venida de Cristo.
Y el remanente tiene como misión preparar al mundo para la segunda venida de Cristo. Y entonces, ¿de qué nos está hablando acá? Aquí nos está hablando de lo mismo de allá de Apocalipsis 13. ¿Qué? Decreto de muerte. El que no esté dispuesto a someterse, entonces al final, ¿qué le toca? Decreto de muerte. ¿Verdad? Y claro, tristemente, ¿qué? Al pobre Juan, el más grande de todos los profetas, Jesús lo dijo, porque todos los profetas hablaron del Mesías, pero no lo vieron. Pero Juan tuvo el honor de presentárselo al pueblo y decir: he aquí el Cordero de Dios. Este es el Mesías. Por eso Juan es el más grande de todos los profetas. Vean, interesante, porque Juan no escribió una palabra. Hay un libro de Juan Bautista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios da dones y llamados distintos. Nosotros no debemos querer imponerle a todos los hermanos a que hagan lo mismo que uno hace, porque dice que el Espíritu Santo reparte a cada uno como Él quiere, ¿verdad? Pero todos debemos hacer algo, eso sí. Y entonces, claro, Juan representa al remanente, ¿verdad? Y Dios nos ha prometido que, dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Entonces, hermanos, esto que hemos estudiado ahora es lo que está casi cumplido. Lo que falta es que es poquito. Lo que falta es poquito. Y claro, las próximas elecciones en Estados Unidos van a ser algo. Y en ese marco, las iglesias evangélicas en Estados Unidos están trabajando muy duro para llegar a este punto, ¿verdad? Es decir, ya ellos dicen: ya estamos hartos de toda la degeneración en las escuelas, de las drogas, de que no hacen nada en contra de la delincuencia. Ya eso ya. Entonces necesitamos que el gobierno sea manejado por gente cristiana, porque tienen que apariencia de cordero, pero hablarán como dragón. Entonces, hermano, espero de que, entendiendo todo este cuadro, usted tome una decisión. La decisión de consagrarse más al Señor. Mire, si usted no estudia la Biblia, ¿cómo va a discernir cuando comiencen a ocurrir estas cosas extraordinarias? Mire, da tristeza cómo varios hermanos una cosita les dicen y ya los dejan tambaleando. ¿Ve? ¿Y por qué? Hermano, comas el pan que el Señor nos ofrece todos los días. Amén. ¿Ah? Todos los días. Necesitamos estudiar la palabra, memorizarla. Necesitamos orar. Necesitamos pedir a Dios la sabiduría, la gracia, el poder para poder contarle al mundo estas verdades y advertirle de lo que viene. Necesitamos tener la iluminación para discernir entre la verdad y el error. Solo así estaremos seguros de que estaremos del lado de Jesucristo.
Y necesitamos tener la disposición de Jesús en el Getsemaní y decir: hágase tu voluntad y no la mía. Que Dios nos bendiga, hermano.